Un saludo desde los laboratorios de SSH Bolivia. Existen los llamados divisores de voltaje, que es justamente la división de voltaje total que existe en una malla en diferentes voltajes más pequeños. Esto se consigue con resistores de diferentes tipos y con cantidades diferentes también de resistencias. Existe un componente que es de por sí un divisor de voltaje natural, el potenciómetro. Justamente con el potenciómetro realizaremos una práctica donde manipularemos un ventilador. ¿Me acompañas? Haremos un control de velocidad con potenciómetro. O definitivamente podríamos hacer un encendido y apagado. El elemento que queremos controlar lo debemos identificar. En este caso, por ejemplo, en la gráfica tenemos un fan cooler pequeño de 5 volts de una computadora. Okay, trataremos de controlar eso. Nuestro primer dato sería los 5 voltios que maneja. Muy bien. De este fan cooler nosotros debemos calcular su resistencia interna para poder hacer cálculos respectivos con el potenciómetro. Entonces podemos medir con el multímetro su resistencia interna. En mi caso me dio 92 ohmios, como podemos ver acá. ¿Okay? Muy bien, luego utilizaremos un potenciómetro que tengamos a la mano. Yo tengo un potenciómetro de 500 ohmios. Ahí está, en la imagen la estamos viendo. Podemos utilizar de 1K, de 5K, que son comerciales. En mi caso utilizaré un potenciómetro de 500 ohmios, por decisión personal. Ok, los potenciómetros son idénticos, como decíamos, a un divisor de voltaje. Es decir, esta es su equivalencia. Aquí, por ejemplo, tengo a este lado un potenciómetro de 1K. Acá tengo un divisor de voltaje de 1K, ¿no es cierto? Que la suma de estos dos nos da 1K, en un potenciómetro igual. Está acá al medio, su punto medio del potenciómetro, y acá estaría el punto medio del divisor de voltaje. Entonces el potenciómetro tiene una similitud idéntica al divisor de voltaje para su trabajo. Ok, algunas consideraciones prácticas que debemos tomar en cuenta es de que el potenciómetro nunca va a tener un valor cero en su parte inferior. El valor que va a tomar el potenciómetro es del 1% del valor total. Es decir, que si tengo un potenciómetro, en mi caso de 500 ohmios, el valor mínimo de marcación será 5 ohmios, el 1%. Entonces nuestro divisor de tensión con relación a las resistencias quedará como está acá en la gráfica. 5 ohmios en la parte superior y 455 ohmios, que sería el sobrante de 500 ohmios en la parte inferior. Sumado 455 más 5 tenemos los 500 ohmios, que es el valor de mi potenciómetro. Ok, colocaremos entonces nuestro ventilador en forma paralela a nuestro potenciómetro, pero no a las patas externas, sino a la pata del medio, que sería esta, y a una de las patas inferiores, que sería esta otra. Sabemos que la resistencia de mi ventilador es de 92 ohmios. ¿Okay? Entonces, nótese aquí que tenemos un circuito en paralelo, donde tendremos que sacar la equivalencia de estos dos para conseguir una sola resistencia que sume en serie a este resistor de 5 ohmios. ¿Okay? Estos 92 ohmios son la resistencia interna medida con un multímetro de mi ventilador, y estos 455 es el sobrante de mi potenciómetro. Ok, en esta malla tiene que caer, sabemos, 5 voltios, porque obviamente con 5 voltios es que funcionará mi ventiladorcito. La resistencia en paralelo de este circuito, la resistencia en paralelo, nos da un valor de 76 ohmios. El circuito que queda será el siguiente. Por supuesto tendremos un voltaje T total que querremos dividir, y en nuestro divisor necesitaremos 5 voltios para poder alimentar a nuestro ventilador. Okay, aquí tenemos la resistencia equivalente de 76 ohmios, que estará en serie con la de 5 ohmios, ¿no?
Para calcular el voltaje total, simplemente despejamos de la relación de divisores de voltaje que hemos visto en teoría, para poder hacer el despeje de cuánto tiene que valer nuestro voltaje total. En este caso el resultado salió 5.4 volts. ¿Okay? Acá podemos observar en un simulador el circuito en sí total, que es el voy a subir al máximo, ese sería su tope. El ventilador está funcionando. Voy a volver a bajar, voy a ir al otro lado, al otro extremo. Y mi ventilador tiende a ya a apagarse, ¿no? Otra vez voy a subir, miren, estoy subiendo. El ventilador funciona, no funciona en su tope, pero si manipulo esto hasta el final, entonces el ventilador funciona. Voy a tratar de comprobar a qué voltaje real es que se activa mi ventilador. Voy a darle un poco de... Vamos a ver, como tengo un potenciómetro logarítmico, sería bueno el experimento realizarlo con un potenciómetro lineal, ¿no? Para ver más específicamente los valores que se obtienen. Entonces ahí. ¿Okay? Ahí. Ahí. A ver, vamos a tratar de hacer una medición. Miren, estoy midiendo en la pata del medio. He sacado un rato el ventilador. Les voy a mostrar cuánto mide en el multímetro exactamente. 3.56. ¿Ok? 3.56. Muy bien, eso quiere decir que nuestro ventilador realmente va a funcionar en la parte real, práctica, funciona exactamente con 3.4, 3.5 voltios, ya estaría funcionando nuestro ventilador. ¿Okay? Entonces, si yo voy a hacer la configuración de esto para un ventilador de 12 voltios, tengo que tomar en cuenta que de repente mi ventilador de 12 voltios va a funcionar desde los 6.5 voltios, ya estaría arrancando y en pleno, por lo menos en funcionamiento inicial. ¿Ok? Realícenlo en casa y verifiquen los cálculos y la parte práctica, por supuesto, de esto es muy importante. Otra cosa que sería importante ver es a qué ohmiaje el potenciómetro también empieza a activar nuestro ventiladorcito, nuestro foco. Muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un abrazo.